se cumplen una década de que los candidatos a la presidencia de la República por el Partido Acción Nacional arribaron al gobierno federal. ¿Qué mejor momento para hacer un alto en el camino y un proceso de reflexión si hemos o no avanzado? Sin embargo, debemos tomar en consideración que la referencia más cercana para poder confrontar o contrastar si se ha mejorado o no, pues resulta de la década de 1990 al 2000, confrontada del 2000 al 2010. Veamos en economía. En la década de los 90 hubo enormes devaluaciones y una espiral inflacionaria, a grado tal de que las tasas de interés llegaron inclusive a cobrarse arriba del 150% anual. Fueron errores inclusive por parte de los gobiernos que en su momento estaban bajo el titular del Poder Ejecutivo. Del 2000 al 2010 no se ha dado de esa forma tan abrupta y tan severa. Ha habido un manejo equilibrado de las finanzas y eso nos ha permitido que exista estabilidad en los propios mercados. Aunado con ello, se puede también comparar las reservas internacionales que llegaron en su mejor momento en 1994 a 17,000 millones de dólares y que después hubo la fuga de capitales, lamentablemente, de nuestro país, contrastada pues con los más de 105,000 millones de dólares que actualmente se tienen como reservas internacionales. Pasado el tiempo también podemos hablar de transparencia. La transparencia en la década de los 90 realmente no existía porque ni siquiera había una ley que obligara a la autoridad a dar al ciudadano todos aquellos resultados o cifras o documentos que le permitiera al ciudadano normal conocer. Esta década ya cualquier ciudadano sin ninguna restricción puede llegar a conocer de dónde vienen los recursos públicos y hacia dónde se van. También debemos destacar que ha sido una década de infraestructura comparada con 1990-2000. Creo que en los últimos años todos hemos podido observar la infraestructura que se ha ido realizando en el país y creo que es un punto fundamental también de comparación. Adicionado también a los recursos que se recibían en los estados y los municipios, donde se ha incrementado de manera muy considerable. Podemos hablar inclusive que en promedio los estados reciben un 70% adicional de recursos comparados con lo que se recibía a fines de la década de los 90. Hay municipios donde inclusive ya se recibe arriba del 300% de recursos. Significa con ello de que se están fortaleciendo también esos órdenes de gobierno. En desarrollo social, el presupuesto se ha incrementado de manera considerable y se le dedica un 70% más a lo que se refiere en programas de desarrollo social que lo que antaño se veía, con adicionalmente programas de salud donde ya puede haber una cobertura mucho más amplia y adicionalmente también programas fuertes y serios en materia de vivienda. Seguramente en el rubro de seguridad pública pudiéramos observar que todavía existe por ahí una percepción y una ola de violencia que se ha incrementado en esta década, lo cual es cierto y que todo el mundo hemos vivido estresados. Sin embargo, en cuestión de homicidios, viéndolo desde el punto de vista frío, y no porque nos podamos enorgullecer para nada, por el contrario, yo creo que la vida humana es lo más preciado que se tiene, pero en la década de los 90, sin duda alguna, hubo mucho más homicidios que lo que se ha dado en la década del 2000 al 2010. Ahí se tienen las cifras específicas de las estadísticas que se han ido dando y que en ese sentido, obviamente, pues no nos beneficia para nada. Creo que es un rubro fundamental donde tenemos que cerrar filas, aunque habré de señalar que sí se ha incrementado el número de procesados. Por último, debemos hablar de las libertades.
Del 90 al 2000 las libertades estuvieron cerradas. No había ni siquiera libertad de expresión porque estaba coartada. No había todavía una consolidación del sistema democrático y menos aún todo aquello de lo que ahora gozamos en relación a ese punto específico en un sistema plural donde se iba a cabildear el presupuesto en la década de los 90 a la Secretaría de Gobernación y ahora todo el mundo sabe que se le corresponde a la Cámara de Diputados. Hay un sistema de pesos y contrapesos que nos permite en ese sentido avanzar. Yo habré de decir, probablemente existan todavía muchas deficiencias y muchos retos, pero no me cabe la menor duda. Como país hemos avanzado en muchos rubros. Somos un país que podemos señalar que tenemos una democracia incipiente. Tenemos que lograrla ahora como un sistema de vida. Lo que sí estoy convencido, no podemos regresar al pasado, sino buscar dentro de la pluralidad la consolidación del futuro democrático del país.